Esto y Les Fartures, con David Castañón. ¿Cómo ella sacó el esqueleto a qué? A mesear. A esta voy metete, David. Este tengo que metete. Ilegales ya no pudo ser. No pudo ser. Desgraciadamente, no. Y va para él. Efectivamente. Pero a Johnny tengo que metete ahí. ¿Qué está sonando para los que no conozcan esta ayalga musical, Juan? Por favor, queridos asturianos, Johnny Penicilina y los Frisuelos Eléctricos. Impresionantes, ¿eh? Asturianos, 100% todos, maravilloso. Yo estaba diciéndote que creo que fue en una foguera de Sensón en el Entregu, montaron un fistón allí espectacular. Sí. Toquen bien, en directo. Toquen o sea, hay un bien. grupo para... A ver, esto escuchándolo en casa, igual te presta a ti, que es un purista de estas cosas, pero esto, oye, para verlo en directo. Esto en directo. Unas cervezas, una botella de sidra, fantástico, una cosa así. Fantástico, son unos músicos maravillosos, brillantes, lleven muchísimos años, pues no sé si 30, ¿Sí? 20 y pico, y luego cada uno tiene su trabajo, con lo cual hacen lo que les gusta, lo que quieren. Bien. Y como ellos dicen, no hacen ni un tributo, nada, no hay una versión de nada. Son todo canciones propias, canciones de ellos, y son asturianos, y presta. Claro. Ahora que, pues eso, no tenemos ilegales, para mí, son ellos los que... Bueno, siempre estuvieron ahí, pero ahora, claro, ahora más. Y es muy rockabilly tú, ¿eh? Claro, jolín. Es que sí, préstame. ¿Llevaste patillas en algún momento de tu vida? Intentélo. Y dejar el pelo largo también, pero nada, no hubo manera. Tengo unos remolinos por la mañana que no hay manera. ¿Qué me vas a contar a mi cago, mi máquina? Sí. No, nada. No se pudo. Intentélo, pero nada. Bueno, Juanjo Cima, ya todos lo conocéis, viene este programa más que el presentador, lo cual y algo muy guapo, presta, siempre estamos encantados de que venga, porque aparte de que, oye, con él siempre charramos y pasamos un buen rato, siempre viene con cosas guapas y con cosas interesantes. Sí. ¿Sabéis qué tal todo el día esa cabecina que tiene entamando cosas? Un paraquieto. Un paro. Para mí, yo uno de los hosteleros que conozco que sin duda, pues, más imaginativos y que está siempre haciendo cosas para que todos vayamos allí, que esto ya sabes que no te lo digo por quedar bien, y es verdad, hasta el día, y para encima a precios populares, que es lo que queremos. Luego que aún que vaya, que no vaya, ya lo deciden. Pero tú por lo menos por ti no queda, ¿no? Sí, claro. Un poco es eso, acercar la gastronomía nuestra, si puede ser, lo primero, y luego ofrecer alternativas así divertidas para que la gente conozca, pero eso, que pueda ser un poco popular, ¿no? Y pensando en los chavales, porque también en estas épocas en las que ir a comer a un restaurante casi te equivale a donar un riñón, hay alguno que cuidado, y algunas siderías, o sea, ya no digo restaurantes de alto nivel, pues hacer menús como fais tú por 40, 50 euros para 2 personas, 25 por cabeza, está muy bien. ¿Cuánto incluido? Está muy bien. Sí. Entonces agarres al chavalín, a la chavalina o el chavaline o como quieras, y vas para allá y vas a echar un buen rato. Sí. Y sí, lo que tú dices está pasando y va a ponerse peor, no va mejor. Claro. A mejor, si miramos el resto de Europa, que queremos ser europeos, pues bueno, no. Hay un montón de cosas, desde todo está incrementando el coste. De hecho, la hostelería, y no yo por tirar balones a mi sector, pero ya de los que menos subió. Uh-huh. O sea, realmente no se ha puesto todo lo que ha subido, porque lo que tú dices, posiblemente pues deje de ser inviable, sobre todo de lunes a jueves, que mucha gente pueda alternar. Claro. De eso sí que podemos... Otro día. Sí, para no desviar, porque aquí que al final queremos condiciones buenas para los trabajadores, que trabajen 8 horas, pagar kilómetro cero, que a veces ya es más barato, También ahora ya es más barato. Eso, oye. Y... que solo, o sea, que tengáis otros horarios en los que se pueda abrir y la gente pueda conciliar. Y a la vez que eso tenga también unos precios populares en la gastronomía. Y a lo mejor
no se puede tener. No se puede. Claro. Directamente no se puede. Vemos el ejemplo en el resto del mundo en general, ¿no? Salvo, bueno, pues a lo mejor algunos países de América Latina, pero también es verdad que eso también nos pasa, o sea, hay muchas cosas que las que tú has dicho principalmente, pero bueno, yo por ejemplo, pues eso, que ahora voy mucho a Perú, pues sí es accesible y sí es asequible, pero porque está muy repartido todo, no como aquí, que cada vez está todo más en 4 grupos de estos de restauración enormes, que marquen la pauta, 4 grandes supermercados, pum, pum, pum. Yo todavía, pues eso, voy a Lima, a Perú mucho, como ya sabes, y me presta, y hay cientos de tiendas, cientos de restaurantes, entonces hay más competencia, también está más repartido el dinerín, hay mucha vidilla, ¿no? Como España en los 80 o en los 90 todavía, que hay mucha tienda, mucho pequeño comercio, y yo siempre lo defenderé porque eso, al final, es que es lo que ves cuando vas a otros países, digamos, súper desarrollados. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, ¿no? Que te acercabas con el coche y tal, y veías no sé cuántos rascacielos, y luego llegabas ahí por la calle no había ni Dios. Claro. Y dices tú, ¿pero dónde está aquí la gente? Claro. Y había un supermercado para 3 o 4 calles, que dices tú, qué cosa más rara, si con la cantidad de gente que vive aquí, esto tenía que haber por la calle, qué sé yo, vidilla y tal, nada de nada. Los locales cerrados, o ya vivienda, oficina pura, pero muy... Nada ambiente. Y está pasándonos aquí ahora ya. Sí. Está viéndose que cierran muchísimos locales comerciales, pum, pum, pum. Pero y una pena, porque no llegue que yo sea el oráculo de tal, y que cojas el avión y viajes. Vete un poco a un país muy desarrollado, entre comillas, porque lo desarrollado hay que mirarlo con lupa. Y verás que que trabajen 30 horas a la semana, que lo que tú quieras, pero no hay vida en la calle, y el dinero, digamos, se reparte entre 3 o 4 marcas de supermercado, 3 o 4 grandes grupos, mucha franquicia, mucho... Bueno, da pena, sí. Bueno. Y luego que te va sacando la vidilla de las ciudades, porque bueno, aparte que como ahora son todos iguales, tú vas por el centro de la ciudad, tú igual por el centro de Ubieu que de Valladolid, que de, bueno, iba a decir de Londres, ya quisiéramos, pero cualquier ciudad así normalina de Europa, porque hay las mismas cadenas para comer y para comprar ropa. Sí. Y yo veíalo también en Estados Unidos, que tú al final lo que tienes son grandes centros comerciales descomunales, como a media hora de los grandes centros de la ciudad. Vas para allá y eches el día, claro, y los guajes al centro comercial a correr, y fais todo el día. Comes una pizza, una hamburguesa, vas al cine, compres ropa, fais la compra y a la vuelta para casa a dormir. Pero los perros acaben en 4 manos muy triste, y claro, y eso pues no hay competencia, no hay tal, no hay dinamismo, no hay nada, y la calle vacía, ¿no? Que es triste. Sobre todo los que todavía vivimos esa época, porque a lo mejor los chavales de ahora pues ya lo dan por hecho, porque funciona así, pero nosotros que estábamos a caballo entre los dos, todavía vimos, ¿no? Pues yo, jolín. Y yo sigo. La vida de barrio, bajar a la panadería, a la carnicería, charlar con ellos. Oye, no lleves esto, lleva esto otro que está mucho más rico. O sea, es eso, el día a día. Y tú al final, un chigre de barrio, ir a tomar cafetín, una caña. Oye, hoy vamos a picar aquí, no sé qué, no cocino en casa. Esas cosas. Claro, pero está perdiéndose, desgraciadamente. A ver, ojalá que haya un giro con eso. La parte buena de Asturias que a 5 minutos, yo qué sé, del centro de Ubieu tienes un pueblín. Y mientras siguen resistiendo esos chigres, no sé lo que durarán. Pero hasta que se jubile la paisanía. Efectivamente. Mientras siga resistiendo, tenemos felicidad. Eso a partir de ahí va a ser un problema. Ahí está. Bueno, tras este estudio sociológico, ¿veis cómo damos pa' más que para soltar graciosas? ¿Veis cómo damos pa' más? Si somos gente seria, hombre, en el fondo. Claro. En la forma no. Sí. Juanjo está aquí por una buena causa. ¿Vienes a hablar de qué? A ver. El pote Day. El pote Day. Ya. Está bien. Lo del pote Day empezó como una... Empezaste con el pote Day ahí de una manera... decíamos, el pote, ¿no? Y tú decías, no, oye, que no suena tanto como la fabada. Y ahora el pote, gracias, entre otros, al trabajo que tuvisteis ahí haciendo, está muy de moda. Sí. Está guay. Ya ves, yo creo que sí. Era una cosa que fue surgiendo poco a poco. ¿Cuántos años llevamos con el pote Day? Este y el cuarto. Vale. Y bueno, ya antes hacía cosas con el pote. Ya peleaba por el pote
no sé, también lo vi igual que el cachopo cuando empezó allá por, qué sé yo, así intensamente 2010, 2009, 2011, por ahí, que empezó ya, pues lo mismo, ahora yo vi el pote como un nuevo cachopo, no el nuevo cachopo, digamos, pero que sí que tiene mucha tirada, que sí que tal, y que sí que se puede apostar por él, y que es una raíz nuestra, y que también, porque a veces tú puedes apostar mucho por algo, pero si no tira, no tira. Pero luego por el verano, testeándolo con el turismo, ¿no? Y con la gente, pues resulta que sí. Otros platos asturianos, yo qué sé, por ejemplo, les cebollas rellenes, Sí. que me encanten. Me encantan. Cebolla rellenes day. Para, que nos están oyendo. Pero no tienen... No. Sigue siendo muy focalizado Muy algo en la cuenca minera. La pa' cuenca mí. minera, sobre todo, aunque a mí me presta, yo sí les veo por ahí, ¿cómo les presta también muchísimo? Pero y otra cosa muy nuestra también, yo creo, y no, púseles varias veces porque, oye, pues testeo. O sea, ¿pusiste cebolla rellenas en Chigre y no triunfaron? No. Vendes alguna, pero no. Y que yo, cuando fui a vivir para Cuenca, mis amigos de Avilés mandaban ellos fotos de cebollas rellenas, yo qué sé, el zamorano, el entrego, que para mí ya es la meca. La meca. Y decían ¿cómo vas a comer una cebolla? Y yo, no sabéis lo que es esto, chavales. No sabe a cebolla, o sea, no. Ese sabor fuerte que tiene. Te lo hace bien, si lo hacen bien, que va. Claro. Está jugosina. Sí, para mí y una alga gastronómica. Es una maravilla. Asturias, sí. Pero lo que dices, quizás está más concentrado ahí, otros, pues qué sé yo, el rollo bonito. Aunque yo, para mí, el plato asturiano, podríamos debatir. ¿no? Sí, aprovechamiento. Porque sí, y no sé. Sí, muy asturiano. Exactamente. Uf, para no entres ahí. Y no sé, pero creo que sí, que es un plato que sí, que además está muy arraigado y que además tiene una identidad muy clara, no solo con Asturias, sino con toda España, cada punto de España, sobre todo aquí en el norte, y sobre todo en el centro, porque luego también hay los potes marineros, ¿no? Que son los marmitacos. Sí. Un marmitaco es... Sí, la caldereta de... La caldereta o tal, sí. casulle patata y lo que puedas. Sí. Y guisalo. Entonces, yo creo que es importante recuperarlo, pelearlo y defenderlo. Voy a decirte una, que está desapareciendo de los chigres y para mí y un manjar espectacular, que es la ternera gobernada. Un plato de ternera gobernada, bien fecha, con la salsina, un huevín frito y unas patatas fritas, para mí eso es una fame, efectivamente, sí. Es insuperable. Sí. Y ya no lo hay en los chigres. ¿Ya no se ve? No, porque... ¿Sabes qué pasa? Quizás, bueno, con el tiempo, quién sabe, ¿no? Pero quizás ya se ve como muy mundo viejuno, pero ya ¿no? se ve como algo mundo menor, viejuno, pues sí. Mundo viejuno. Pero bueno, yo qué sé, mira ahora también el resurgir de los callos, mira, hay cosas, ¿no? Cuando menos te lo esperas, pues hay gente, de repente a la gente le da por comer algo más, de recuperar eso. Bueno, yo al final merece la pena. Sobre todo por lo que te digo, tiene una riqueza maravillosa, pero también lo que te digo, a veces, ahora hemos hecho, qué sé yo, hace 15 días hicimos unas jornadas del pote gallego en las tablas. ¿Ah, sí? Y no funcionaron. Ya. Claro, ¿dónde está el tema, no? Dices tú, porque mi idea tal era, pues, hacer algún pote diferente, tal, sí. Nada. Bueno, vino gente, pero no. Porque, ya. Y está buenísimo. Y hicimos todo con platos gallegos, pam. Sí, pero no lleva morcilla. Y ahí está. O sea, yo creo que ahí está... Pues date la razón. Sí, ahí está el secreto del sabor. El potaje gallego está bueno, pero... Sí. Y no lo voy a decir por chauvinismo, ¿eh? Para mí, sinceramente, y es menor. Quizás lo de la morcilla, mira, no lo había pensado, pero sí. Sí, aunque bueno, va bien de otras carnes, ¿eh? Sí. No, ya te digo, y tiene sabor y está muy rico, ¿eh? Pero es muy rico. Para mí es el punto diferencial del pote. Quizás sí, una buena morcilla sí, le da un toque, pero lo que te digo, nunca sabes... Tú mira el pote de nabos. ¿Por qué tiene gracia el pote de nabos? Y yo dulzón. Sí, nada, por compango. Sí.
Y si No, lleva no el sé picantín en la morcilla, lo salves. Está muy bueno. Está muy bueno, sí, además. Sí, sí. Es castañes, el pote castañes, que está muy bueno Está también. muy bueno, está muy bueno. Pero dices, ¿qué lo salva? El picante en la morcilla. Sí, yo verdad, sí, si no sería un poco ahí Sí. dulce lo que dices tú. Eso. Esos dos en concreto además tiran a dulce Claro. y como no metas ahí algo que lo contraste, sí. Tienes razón. Y el potaje este, si metes tanto hueso o carnona, puedes ranciar. Sí, Y tener un sabor... costilla eso sí, adobada y todo lejuna, esto, sí, yo no lo meto, ¿eh? Claro, pero si lo metes, pero ¿qué lo salva? Si eches morcilla. Sí, mira. Señoras y señores, Acá- echáis morcilla a todo. David Castañón. Claro. Patatas fritas con morcilla. Morcilla. ¿No sabes qué cenar hoy? Morcilla. Rapito con morcilla. No abramos ese melón, ¿eh? Hostia, rapito con morcilla, ¿eh? Ya, Cuidado. cuidado. Bueno, a ver, que nos desviamos. El pote day. Sí, ¿Cuándo llegue? 6 de marzo. Viernes que viene. 6 de marzo a las 14:30 vamos a celebrarlo en la Taberna Asturiana de Xixón con un montón de influencers y como siempre vamos a dar un menú muy asturiano, con el pote como protagonista. Vamos también a estrenar una croqueta Ah, de sí. pote. ¿Croqueta Claro, de pote? Croqueta de pote. Ah. Claro, ya hicimos el helado, Sí. ahora vamos por la croqueta. Mira, croqueta con el helado, y es verdad que te repone, luego lo comí y estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Costote, ¿eh? Sí, sí, costóme. Además, yo sentíame observadísimo porque tú llegaste para allá, pusístemelo y a ver qué cara pones. Y yo veía una presión allí de la de mi madre. Pero estaba rico. Bien, Estaba bien. rico. También es verdad que sabes con quién asuntate sí. para hacer buenos helados. ¿eh? Sí, hombre, Iván es un fenómeno. Eso. Pero la croqueta, eso ya caballo ganador. Sí. Eso va a estar buenísimo. Sí, Eso va a estar buenísimo. ya lo hicimos, ¿eh? Ya lo hicimos para un campeonato de croquetes que hay en Gijón. Ujú. Ya lo hicimos el año pasado. Funcionó muy bien, Claro. muy bien. Y eso, metemos el guisú dentro y luego arriba coronámoslo con berza crujiente. Oh, qué Hacemos guapo. la berza muy crujentina y Sí. ponemos ahí un como... cale de esos, como Sí. llaman los modernos. ¿no? Sí, los cales, sí. Eso. Va, pa' Que lle berza, lle berza de lle toda la berza, vida. eso lle. Una berza, pero frita, muy crujiente, deshidratadina, y entonces tiene un bocado muy, guapo. muy rico. Entonces vamos a poner eso, entre tres sorpresines, que no Ajá. puedo contarte. Ya dejamos caer otra por ahí, ¿eh? ¿Vale? Sí. Al empezar. Sí. Y bueno, la idea es como siempre, vamos a ofrecer también algún regalo original, el imán que ya hay en Oh. Mítico, el imán, ya te traeré uno. Quiero uno, sí, sí. Va a préstate. Quiero uno, porque por primera vez en la vida, por compromisos previos, no voy a La poder foto ir a un oficial, foto de ahí, tío. La Ya lo foto, sé. no pasa nada. Estoy moviendo hilos a ver si puedo llegar a la foto, pero Vale, no vale. lo sé, no lo sé. Yo, señoras y señores, me comprometo a que de alguna manera esté David en esa foto. Sí, se me venía ahora en el coche, yo tengo mucho peligro. Bien, se me ocurriendo y me digo, ¿qué puedo hacer para que David esté? Algo se me ocurrió. Vale. ¿Eh? Yo, una máscara de esas Terian y tal. El David Terian, ¿eh? Igual Este. algún influencer de estos nuevos Imagínate que aparecen por allí, ¿eh? aparece ahí comiendo pote con cara a gato. Con cara o algo así. gato o algo, estaría Sí, guay. sí. No, estoy en ello. Tú tranquilo, que sabes que he ido ya a la cabeza. A mí préstame, porque a ver, tú cuando empezaste con el cachopu, todo el mundo quería apuntarse, era una cosa muy Sí. de moda, sabes que eso da muchas visitas, la gente, y luego para encima con lo que regalabais allí, bueno, Sí. estaba todo el mundo- y muy buen ambiente, está todo el mundo encantado. Pero con lo del pot a mí préstame mucho ver a la mocedad, porque es verdad que el 90, salvo yo, el 90% de la gente que va allí son Sí. todos mozos y mozas. Sí, claro. Están comiendo pote allí como si no hubiera mañana. Y no Sí. hay postureo, está gustando ellos. Está gustando ellos. Sí, yo creo que eso es una de las partes bonitas de esto, que luego ellos a través de toda la gente que les sigue, pues conocen eso, ¿no? Y lo que dices tú, son casi todos chavales y chavalas jóvenes que tienen su público joven Sí. y está guay eso, ¿no? Que la gente sepa que existe, que está bueno y que lo pidan por ahí en los Claro, restaurantes, ¿no? claro, Para claro, defenderlo y que es asturiano, que oye, lo de siempre, ¿no? La hamburguesa, la hamburguesa. A ver, sí, hombre, sí, pero Sí, pero que la también coman. hay que tener una parcela para defender lo nuestro. Y alrededor de eso, lo que siempre decimos también, ¿no? Lleves a una montonera de productores, Sí. muchos de ellos asturianos Sí. también, y que tienen ahí pues un portal de difusión Ahí está. con decenas de miles o cientos de miles de seguidores que van a ver ese día, pues eso es y producto. Sí. Puedo nombrártelos rápidamente. Pues nombrar. Pues mira, y falten alguno más, ¿eh? Vale. Pero bueno, ahora mismo tenemos La Boalesa, Heladería Islandia, Caminastur, Salsas Asturianas, Valmiñor Bodegas, Macro, Panadería Alejandro, Café Candelas, Aguas Fuensanta, Cerveza Escone, Diego Verdú Helados, Conservas Don Bocarte, Cuco,
el Cuco, Sidra, Gobernador y Heineken. Y falta alguno más que está Qué ahí. bien, ostras. ¿Lo viste? Entre Scone y Heineken yo tengo lo claro. Estuvo aquí el otro día. Ya lo sé, Vilu. Muy Vilu, buena Vilu. gente. Muy buena gente, sí, van a estar Y también. tan riques, ¿eh? Está muy buenas, sí, también. Sí. O sea que bueno, muy contentos, la verdad. No, ostras. Ya, yo qué sé, puede ser un 95% empresas asturianas. Sí. Y ya te digo, no vamos a intentar que cada una ponga una cocina allí, y luego también la gente lleva un regalín para casa, para que también hablen de ello. Ahí yo dejo que les marques lo que ellos consideren, porque oye, pues al final mejor que ellos, ¿no? Claro. No lo saben nadie más y bueno, y alguna sorpresina más que estamos trabajando, porque ahora eso hay que prepararlo bien para que sea un éxito otra vez. Seguro que sí. Luego, como lo van a estar retransmitiendo y subiendo vídeos durante toda la semana y esas cosas, a la gente y pruye, entranos la envidia y queremos ir a comer eso. Sí. Tú y es verdad que ofreces también la posibilidad con unos jornades al rodio del pote para que vayamos a comer a la taberna asturiana. Ahí está, sí. Vale. Del 2 al 15 Bien. de marzo tenemos esas jornadas que van a ser en Oviedo y en Xixón, En los dos. en los dos. Vale. Para que también, oye, la O sea, gente... las tablas tenga de parte. Campellín también y les taberna hace, asturiana. sí. Y la Perfecto. taberna asturiana. Y el menú van a ser croquetes de jamón, pote asturiano, escalopines alcabrales. Luego en Oviedo el postre será arroz con leche. En Gijón, tarta gijonesa y botellina de vino de Finca Constancia. Tienes que cambiarlo un año, poner la tarta gijonesa en Ubieu y... Ahí Ahí sí que creo que no habría localismo porque está buenísima. Está buenísima. O sea, no... Pero... ¿sabes tú Bueno. cómo va el tema? Bueno, ya. ¿Sabes tú cómo va el yo tema? Yo soy del Oviedo y no tengo No tengo ningún problema, sí. Ningún problema con la tarta gijonesa, que está buenísima. Claro, no, está buenísima y sí que hay una sorpresa que va a traer Iván, Ajá. pero la vamos a desvelar aquel día. Va a recuperar, bueno, pues puedo adelantarte que va a recuperar una receta de una tarta de Gijón que es muy mítica. Qué guay. Entonces va a prepararla, va a ser una de las sorpresas ese día. Y luego, no sé, a lo mejor también hasta la cambiamos por la gijones en un futuro. A ver, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo va. Y a partir de ahí sí, pero Iván sí, la verdad también. Y una persona muy inquieta que gusta innovar y hacer cosas diferentes y yo creo que sí va a prestar. Un productazo de primera, quiero decirte. Ahí Yo, está. si tú me llames, voy, pero sabiendo con quién te rodies, Sí, igual sí. voy con más ganas. Y hay gente tal. El primero, Eso sí. he aprendido siempre de Eric Clapton y todos estos, ¿no? Que son buenos, pero se rodeen de gente igual de buena o mejor. Claro. Entonces siempre Omar Knopfler o tal, siempre estuvieron muy rodeados de batería excepcional, de gente que muy profesional, muy pro y que digamos tiene esa mentalidad, ¿no? Entonces es fundamental. Vas a verlo ahora dentro de poco, ¿no? Sí. ¿Vas a llevar ya el CD entonces Pues, al final? claro. Sí. Hombre, no verás. Meet and greet con... Eso en agosto. Con Eric Clapton. Sí. Sí, en agosto. Vale. Firmado por todo el grupo de Johnny Penicillin y los Frisuelos, sí, eso está comprometido y eso 100%. Vale, pero eso en agosto. Pero primero agosto. vas a verlo En abril, sí. En abril a Londres. Ah, sí, cerca de su casa, que empieza la gira por aquí por Europa y sí, son un par de conciertos que voy a ir a verlo. Y bueno, y una zona muy guapa, y es un pueblucu, Surrey, pero bueno, teatro para nada, para 400 personas, 300, pequeño. ¿Y pillaste entrada? O Sí. sea, tú para las 300 personas, 400... Sí, los con dos días. Los dos vecinos, pillaste entrada para los 2 días. Para los 2 días. Repites. Sí, claro. Ya que voy. Y voy a conducir por lo trullado, a ver cómo sale eso, ¿eh? Eso da para una película. Conducir por lo trullado, a ver. Y va, yo eso... Bueno, si atropellamos sí, algún inglés, sí. tampoco... No hay problema. Yo es verdad que fue por Escocia y yo decía, entre un asturiano y un escocés, no sé quién será más echado por delante de los dos. Sí. Igual, ¿Quién cede el paso? igual tengo que apartarme yo. ¿eh? A ver quién cede el paso. Claro. Sí. Pero, ¿y repite setlist o va cambiando? ¿No? Bueno, él suele cambiar 3, 4. Hay unos que toca porque gusten a toda la gente. Sí, ¿no? bueno, Entonces, claro, entiendo, oye, sí. 15, 16 canciones que toca, más o menos 10, 11, más o menos lleven 20 años ahí, porque son sus clásicos que la gente quiere oír siempre. Ujú. Luego ya, pues hay 4 o 5 que él cambia cada gira.
Y luego entre concierto también, una que suele ser en acústico, que la cambia también y en algún sitio pues da una sorpresa y tal. Pero la verdad es que hay una suerte, va Belu con 81 años 81 años Eric Clapton. y todavía... Y sigue tocando ahí la guitarra Muy como... bien. Bueno, físicamente yo Flipo. veo lo estupendo, ¿eh? Flipo, Sí, flipo. sí. Para todo lo que hizo Todo lo que se metió. hasta los 50, Sí. que yo siempre lo pienso, digo, estamos a tiempo, David. Claro, él hasta los... Señores y señores, no sigan este consejo. Agua. Pero joder, hasta los 50, 45, 47 fue a tope. Y ahí Bueno. paró. Y es verdad que ahí todo, ¿eh? Ujú. Dejólo todo, absolutamente. Y desde ahí nunca más. Bueno, que Sí, sí. sí. Bueno, también te digo que Quédenos un par de añinos. por cada uno que sobrevivió, quedaron per camín la de mi madre. ¿eh? Sí, no. Y Cuidado. mira que Richards. Ven pa' acá, ya, Que ya, Richards. Que bueno, está más fastidiado. Pero ahí está. Que, Bueno, que pero Richards... yo que Richards no creo que para los 50. No, bueno, sí, Sí, más o también, menos, sí. sí, Ah, 50 y algo, sí. Mediados de los 90, un pelín. Vale. Fue 5 años más que Clapton, pero no, y hay más mito. Ahora los Rolling, ¿no? Aparecen, igual que Joaquín Sabina, que va con el vaso amarillo y trina, ¿no? O té, no ye whisky, aunque tal, no. Dice Juan Seth que probablemente sea el mayor fanático de los Stones que hay en el mundo mundial. Que, ¿Ah, sí? que Richards nunca tuvo que ir a vivir a una granja para desintoxicarse. Grande, que Richards, ¿eh? Claro. A ver si salen de gira, creo que sí, que van a salir. Sí. Sí, van a hacer, pero van a hacer el rollo ahora, que también da para otro debate. Ahora no se mueven, van a una ciudad, dan 30 conciertos ahí, vete Ya. tú. Pues parece ser que iban a hacer lo otro y no, ahora van a hacerlo eso por cuestiones de salud de él, dicen. Yo creo que para ganar más perres. Sí. Entonces, ¿qué pondrán? ¿Todo ahí en Londres y Sí, para allá? hay una en América, otra en América Latina y otra en Europa y pista. Yo estuve viendo lo de Rush. Y es Sí, mólate Rush. ya. Molaría verlo, Bueno, sí. sí, pues mira, sí. Pero claro, eso va a ser complicadísimo también. difícil. Pillar entraes. Ya Y tú difícil. que, bueno, Neil Peart, para mí, como batería, seguramente No, el mayor son- batería de la son muy historia. buenos. Y ahora ficharon a esta moza, pero toca muy bien la batería, ¿eh? Fu. Una chavalina rubia de huellos azules con cara angelical, pero toca la batería que alucines. Y podrían ser los huelos de ella, tranquilamente. Pues mira, ahí igual un amigo y yo, Salgado y yo, sí que nos apuntamos si te animes, porque Pues igual sí, falamos. esos grupos que... Igual, pues sí, que- Rush llegue igual. O les ves, o los ves ahora, o ya o no los nada, vas a se ver. acabó. Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer recapitulación. Este viernes, el Pote Day, con toda la montonera de influencers. Vais a ver ahí con hashtags, vídeos en directo, cosas en Instagram, bueno, en todas las cosas habidas y por haber, que yo ya me pierdo en TikTok, en Sí. todos los yaos. Con una montonera de productos asturianos y todo alrededor del pote. Y eso va a ser en la taberna asturiana. Ahí está. Vale. Y luego, para el resto de los mortales, para la plebe, También. del 2 al 15 de marzo, les jornades del pote en los dos chigres que tienes, ¿no? Exactamente. Vale. En las tablas del Campillín, en Oviedo y la taberna asturiana en Xixón. ¿Queda algo por decir? Que ¿Está todo vendido? ¿Todo el pescado ya? estamos- ¿Todo el pote sí. vendido ya? Está todo vendido. Muy La bien. verdad que sí, muy contentos. La acogida de la gente ha sido fantástica. Y nada más que oye, que vengan, que disfrutarlo, disfruten, sí. que lo den a conocer, Ujú. a tanto al pote como a esas marcas asturianas que siempre bien que la xente y dé un impulso, ¿no? Y apuesto un pouco, como sempre, polo nuestro para seguir construyendo. Pues nada, Juanjo Cima, taberna asturiana, las tablas del Campillín, un abrazo fuerte. Muchas gracias, amigo. Gracias.